bienvenidas a una nueva clase de secretariado médico en clínicas y sanatorios de los sábados. Bienvenidas. En este caso vamos a retomar donde lo habíamos dejado y vamos a trabajar conceptos fundamentales, son nuestros últimos conceptos, en base a terminología aplicada sobre el sistema inmunitario, hematopoyético y estudios de laboratorio, que son importantísimos en la práctica diaria. Los vamos a tener todos los días, los vamos a ver todos los días. Su correcta interpretación y su correcto entendimiento va a hacer que podamos ordenarlos, darles una guía a las personas, acompañar a los pacientes, etcétera. Entonces, dentro del sistema hematopoyético y el sistema de hemostasia, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente, el motivo de consulta habitual es la palidez, el tono blanco de la piel, la coloración pálida de piel y mucosas, que es nuestro principal motivo de consulta. Entonces, la palidez puede deberse justamente a lo que llamamos anemia. La anemia es un descenso en los glóbulos rojos en sangre o la hemoglobina, o ambos, y tiene que ver con justamente el déficit de transporte de oxígeno. Esta palidez del paciente tiene características. Es generalizada, pero se puede ver en las conjuntivas. Nosotros tenemos una persona que tiene la piel con un tono más bien oscuro, afroamericano quizás, y sus conjuntivas están palidísimas. Bien, esta palidez no tiene que ver con la palidez de la persona genética por ser, por ejemplo, descendiente de españoles o de alguna raza que sea muy blanca, sino tiene que ver con un cambio reciente en la persona. El otro cambio o trastorno por el cual nos van a pedir un turno es lo contrario, es la rubicundez. La rubicundez puede deberse a muchas causas, entre ellas lo que nosotros llamamos policitemia, que es un aumento de los glóbulos rojos en sangre, que también se puede llamar eritrosis, ¿sí? Y puede ser permanente. Nosotros en este caso vemos una paciente rubicunda completamente, y esto no tiene que ver con el calor, no tiene que ver con otras patologías, ¿sí? Es algo que aparece repentinamente y asusta al paciente o a la paciente. Algo muchísimo más frecuente, las adenomegalias. ¿Qué son las adenomegalias? Los ganglios. Los ganglios agrandados en las personas. Es una consulta tan frecuente, pero tan frecuente que se ve prácticamente todos los días. ¿Qué son las adenomegalias? Dijimos, cuando los ganglios linfáticos aumentan de tamaño, tenemos adenomegalias. Hay muchas causas por las que se pueden generar las adenomegalias. La más importante es la infección. Siempre que haya una infección, van a haber adenomegalias. Por ejemplo, si hay una infección viral en un niño, se van a hinchar, se van a agrandar los ganglios del cuello, los ganglios de las axilas, los ganglios de la ingle, y justamente la madre, el padre, la familia en general,
se van a asustar mucho por esta situación. Lo otro son, aparte de las infecciones bacterianas, virales, micóticas, parasitarias, las neoplasias. Las neoplasias, como causa de adenomegalia, son varias, pero muy específicas. Por ejemplo, los linfomas, la leucemia aguda, los síndromes mieloproliferativos y la histiocitosis. Hay otras que son menos frecuentes, que pueden ser, por ejemplo, por fármacos anticonvulsivantes, cardiovasculares, antirreumáticos, etc. Bien, otra causa muy pero muy frecuente, aparte de las adenomegalias, es la hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? La hemorragia es el sangrado, la extravasación de sangre fuera del sistema circulatorio. Y pueden haber dos tipos de sangrado: el sangrado interno y el sangrado externo. Por ejemplo, sangrado interno puede ser una colección de sangre que llamamos hematoma, que está justo por debajo de la piel, y un sangrado dentro, por ejemplo, de la cavidad del corazón, la llamamos hemopericardio. Luego, si el sangrado es dentro de una articulación, lo llamamos hemartrosis. Entonces vemos cómo hay diferentes cavidades que se pueden llenar de sangre y tienen diferentes nombres. Siempre que se produce un sangrado es por lesión de un vaso, por ejemplo ante un traumatismo, o alteración del sistema de la coagulación. En este paciente, lo que se produjo fue un sangrado subconjuntival por un descenso de las plaquetas en la sangre llamado trombocitopenia. Entonces, estamos ante un síndrome que se llama síndrome hemorragíparo. Habíamos dicho que la clasificación de hemorragias involucra hemorragias externas, cuando la sangre sale fuera del cuerpo, e internas. Pero las hemorragias se clasifican, sobre todo las internas, en petequias, que son sangrados debajo de la piel de hasta 3 milímetros de diámetro, equimosis, que son mayores a 3 milímetros, son maculares, y hematomas, que son extravasaciones grandes de sangre y palpables, como por ejemplo en este paciente. Tenemos petequias en toda la piel de las piernas, también por una trombocitopenia. Esto se puede ver, el paciente los puede tener en la cara, en los brazos, en la espalda. Es importante darse cuenta, el clínico y el hematólogo son los que tratan estos problemas específicamente. Bien, esas son las petequias, múltiples sangrados menores a 3 milímetros. Esta es la equimosis, múltiples sangrados mayores, más grandes, en el tronco, en el tórax de la persona. Y este es un hematoma grande, glúteo, ¿sí? En este caso porque a este paciente le hicieron una biopsia de médula ósea, pero tranquilamente puede ser un gran hematoma por un golpe. Bien.
Otra característica es que se pueden asociar a fiebre. Cuando un problema hematológico se asocia a fiebre, no es bueno. El hematólogo y el clínico son los que se encargan de estas situaciones. Entonces preguntar si ante un hematoma o eh, un sangrado de la piel existe asociación de fiebre, ¿sí? Y si ante alguna adenomegalia, que es aumento de los ganglios, existe fiebre, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a seguir avanzando un poco. La anemia. Nosotros ya dijimos que la anemia es la disminución de glóbulos rojos o de hemoglobina circulante. Lo vemos con un hemograma, o sea, le sacamos sangre a la persona, vemos los valores de hemoglobina, hematocrito y recuento de glóbulos rojos. Es lo siguiente que vamos a ver en un ratito. Bien, pueden haber muchas causas, pero en este cuadro, que es el cuadro 6011, vemos los valores hematológicos normales, los valores de una persona sin alteración y sin anemia. La hemoglobina, por ejemplo, es de 13 a 17 en hombres, de 12 a 15 en mujeres. El hematocrito es de 42-52 en el hombre y de 36-46 en la mujer. La masa eritrocitaria es de alrededor de 4,5 millones. Los reticulocitos, que son las células eh, precursoras de los glóbulos rojos, rondan en el 1%. Y en total, o valor absoluto, entre 25.000 y 75.000. Tienen un volumen corpuscular medio de 80 aproximadamente, una hemoglobina corpuscular media de 27, una concentración de hemoglobina corpuscular media del 35%, y hasta ahí los valores importantes a tener en cuenta en el laboratorio de cualquier persona, ¿sí? Para evaluar si hay anemia o no, ¿sí? Nosotros siempre decimos que las anemias pueden ser por aumento de destrucción de los glóbulos rojos, pérdidas tipo hemorragias, o directamente puede ser por falta de producción, ¿sí? Bien, como habíamos dicho, la policitemia, también llamada eritrocitosis, poliglobulia, existe y el paciente generalmente tiene rubicundez. La cara rubicunda llama mucho la atención y el paciente o la paciente viene a consultar. También se le llama facies eritrósica. En este caso es una paciente con sobrepeso bastante marcado y con otra enfermedad. Pero nos llama la atención la eritrocitosis de la cara. Entonces, esto siempre debe ser diagnosticado por un clínico, pero es tratado por un hematólogo. Entonces, tenemos un, digamos, diagnóstico más o menos estipulado, donde se le pide un análisis de sangre al paciente, a la paciente, se encuentra el hematocrito elevado, y con este hematocrito elevado, el hematólogo empieza a hacer algunos diagnósticos para intentar encuadrar el tipo de policitemia que tiene nuestro paciente o nuestra paciente. Otra causa de, de consulta muy frecuente: leucocitosis o leucopenia. ¿Qué es la leucocitosis? El aumento de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos ya hemos visto que se llaman
leucocitos. El aumento de los mismos en sangre se llama leucocitosis. La leucocitosis es sumamente frecuente, sumamente frecuente. Cada vez que la persona tiene alguna alteración inflamatoria, vamos a tener leucocitosis. Entonces, ¿cómo las definimos? La leucocitosis como tal, vemos los glóbulos blancos aumentados en más de 11.000 en sangre, pero pueden ser neutrófilos con neutrofilia, neutrófilos mayor a 7.500, linfocitosis con los linfocitos aumentados a mayor a 4.000, monocitosis, monocitos aumentados mayor a 800, eosinofilia por los eosinófilos aumentados, o basofilia por los basófilos aumentados. Todos ellos son distintos tipos de glóbulos blancos. Y esto se llama fórmula leucocitaria, que es lo que vamos a ver cuando pidamos un análisis de sangre. Bien. Entonces, habíamos dicho, el aumento de los leucocitos generalmente tiene que ver con las infecciones, en la gran mayoría de los casos. Después tenemos todo lo contrario, el descenso de los leucocitos, que se llama leucopenia. En vez de leucocitosis, leucopenia. Y también puede ser porque descendieron los neutrófilos, neutropenia, o porque descendieron los linfocitos en sangre, linfocitopenia. Bien. Hay muchas causas por las que se puede producir, ¿sí? Pero las más básicas son disminución en la producción de los linfocitos, infecciones que estén consumiendo o atacando a los linfocitos, y destrucción exagerada de los mismos, que también puede ser por infecciones o enfermedades autoinmunes. Un tipo de aumento de los linfocitos en sangre muy temido, pero muy temido, es la leucemia o las leucemias, porque son varias. Bien, las leucemias se clasifican en leucemias agudas, que son agudas linfoides, y agudas mieloides. Hay varios tipos de anemias agudas mieloides, pero en todos los casos son neoplasias, son cánceres de la sangre. Y también tenemos algunas que se comportan localmente, como los sarcomas mieloides, y leucemias agudas de tipo linfoide, como habíamos dicho recién. Bien, todas ellas se diagnostican por laboratorio y por lo que se llama punción de médula ósea. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un hemograma habitual cuando le saquen sangre a una persona? Generalmente, si habíamos dicho que los glóbulos blancos hasta 11.000 aproximadamente podría ser normal, vamos a encontrar la gran suma de 200.000 leucocitos o glóbulos blancos en la muestra de sangre, lo cual va a alarmar profundamente a la familia, al laboratorista y a nosotros, y después al médico. Bien, después tenemos las leucemias, pero que son más crónicas, no tan agudas, que pueden ser las mieloproliferativas, la policitemia vera, metaplasias mieloides y lo que se llama síndromes mielodisplásicos. Todos estos son
leucemias crónicas. También están las neoplasias mieloproliferativas o malignas, las mielodisplásicas, mieloides, linfoides, asociadas a otras anormalidades. Lo que nos va a importar a nosotros siempre es el hemograma del paciente y el tipo de sangre o linfocitos que presente. En este caso el hematólogo ve la sangre en el microscopio, ve los glóbulos rojos, que son, la verdad, muchos, y ve unas células más rojitas, sí, pero no porque sean glóbulos rojos, sino porque es una tinción especial para ver los linfocitos, y se marcan células, que son linfocitos, que no son normales, ¿sí? Que no son normales, son propias de la leucemia. Bien, dentro de los problemas de los linfocitos tenemos los linfomas. Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias, o sea, de cánceres, pero de los linfocitos, ¿sí? En forma más localizada que las leucemias, que atacan a toda la sangre en general. Los linfomas siempre se dividen en sus características y todos conocemos al linfoma de Hodgkin o al linfoma no Hodgkin. Esa es la clasificación típica de los linfomas, porque el linfoma Hodgkin tiene un buen pronóstico en los pacientes y un linfoma no Hodgkin tiene un muy mal pronóstico en nuestros pacientes. Por eso se hace la diferenciación. ¿Y cómo viene a la consulta un paciente con linfoma Hodgkin? Nuestro paciente viene habitualmente con ganglios aumentados, lo que llamamos adenomegalias. Entonces vemos que el paciente con adenomegalias no solo puede ser el paciente que tiene una infección, puede ser el paciente también que tiene un linfoma. En este caso, vemos un paciente con un compromiso muy grande por un linfoma del vaso que debería ser de un tamaño chiquito, como el riñón o más chico, y tiene el vaso agrandado como si fuera el hígado. La verdad se ve muy bien y es bastante preocupante para nuestro paciente. Viene con un ganglio en el cuello, generalmente en la axila, y nos hace la consulta. Y esa adenomegalia tenemos que tener en cuenta que puede ser infecciosa o neoplásica. Bien. Después tenemos otro tipo de consultas que también es frecuente, que es la trombocitopenia o plaquetopenia. La trombocitopenia en realidad se ve porque es un problema de la coagulación y la persona viene con múltiples hematomas. Puede ser que las plaquetas se estén produciendo mal, que las plaquetas se estén consumiendo o que las plaquetas no sean normales en su función. También pueden causar petequias, equimosis, hemorragias dentro de la boca, en las piernas. Entonces preocupa al paciente y a la familia. Se hace un diagnóstico por laboratorio, en el cual se le pide un laboratorio y se ve que tiene el paciente menos de 150.000 plaquetas. Entonces se empieza a evaluar cuál es
el posible diagnóstico o etiología de por qué tiene las plaquetas bajas. Entonces, se puede hacer un laboratorio, como dijimos recién, y pedir una punción de médula ósea, porque la médula ósea es la que produce los elementos de la sangre. Y si está dañada la médula ósea, evidentemente va a estar dañada la producción de plaquetas. El otro punto es la trombocitosis. En vez de lo que es la plaquetopenia, tenemos la trombocitosis, que es justamente el aumento exagerado de las plaquetas en sangre. Esto puede traer algunos problemas para nuestro paciente. No son tan específicos, Puede deberse, por ejemplo, a alguna infección, daño tisular, neoplasias, traumatismos. Sí, sí, se puede deber a eso, pero en todos los casos la trombocitosis es mala para nuestro paciente porque puede tapar u ocluir los vasos. En este caso tenemos una paciente en la cual en 2 dedos ya le produjo la muerte celular en forma distal con lo que nosotros llamamos necrosis. Es un cuadro grave, ¿sí? No es un cuadro menor. Si la paciente o el paciente consulta por cambio de color en la mano o en los dedos y dolor, podemos estar ante una trombocitosis o también algo que llamamos síndrome de Raynaud, ¿sí? Que es grave. Y hay que tratarla rápidamente la paciente porque si se necrosan los dedos, puede perder los dedos, justamente. Lo cual no queremos bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Bien. Luego están otros síndromes que son de inmunodeficiencia. Los síndromes de inmunodeficiencia pueden ser por infecciones, ¿sí? Como por ejemplo el HIV, falta de producción de glóbulos blancos por la médula, ¿sí? Y pueden ser por algunas otras cosas, como por ejemplo las neoplasias. Lo importante a tener en cuenta es que si un paciente consulta por infecciones a repetición o, por ejemplo, haber tenido relaciones sin cuidado con métodos barrera, uso de preservativo, etcétera, nosotros podamos derivarlo al clínico, en el caso de ser adulto, al ginecólogo, en el caso de ser mujer, si lo desease, al ginecólogo o a la ginecóloga, para evaluar justamente el sistema inmune, la infección, y solicitarle serología específica para ver si tiene infección, por ejemplo, de el virus del HIV. ¿Sí? Bien, esas son cosas importantes a tener en cuenta. Después podemos tener algunas otras patologías que nos alteren, ¿sí?, los anticuerpos en sangre, y eso se llama discrasias de células plasmáticas. No es muy importante, no es muy frecuente, pero solamente para que ustedes puedan tener el concepto del nombre de a qué llamamos discrasias de células plasmáticas. También tenemos una afectación de una enfermedad que sí se ha visto mucho más, que se llama mieloma múltiple. Este afecta a las células B o linfocitos B, altera los huesos infiltrándolos y libera inmunoglobulinas a la sangre.
Bien, otro síndrome, que era el síndrome hemorragíparo o la hemorragia como tal, es el sangrado, que puede ser sangrado espontáneo o provocado. En el caso del sangrado espontáneo es el que más asusta porque hay alteraciones tanto en las plaquetas como los factores de la coagulación y puede ser una alteración muy importante para el paciente. Incluso puede ser por un cáncer que puede ser a la sangre o esté afectando la médula ósea. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En este caso, por ejemplo, nos muestran un paciente con una equimosis grande que se hizo hematoma, ¿sí? Justo donde se le toma la presión arterial al paciente. Se le provocó justamente por eso, por tomarle la presión a un paciente con alteraciones de la coagulación. Bien, entonces si un paciente viene y consulta por esto, tenemos que darle un turno con el clínico y el hematólogo, ¿sí? Es fundamental que lo sepamos. Si no, bueno, el paciente puede estar dando vueltas, puede tener problemas, retraso en el diagnóstico, con todo el problema que eso acarrea, ¿sí? Bien, otras enfermedades, por ejemplo, son las vasculitis, que son las inflamaciones específicas de los vasos. Las vasculitis son menos frecuentes, pero pueden ser bastante evidentes, ¿sí? Como esta que tiene una hemorragia purpúrica y un centro ulcerado. Entonces el paciente puede consultar por esto. Eso no es una infección, ¿sí? Bien, perfecto. El hemograma como tal, que esto es muy pero muy importante. Vamos a ver hemograma y la interpretación del laboratorio. Muy bien. Entonces, los glóbulos rojos. Nosotros en el hemograma medimos las células que están en la sangre. Los glóbulos rojos son un parámetro, unas células que son las encargadas de llevar el oxígeno en sangre. También las llamamos eritrocitos a los glóbulos rojos, ¿sí? Medimos qué llevan dentro, ¿sí? Que es lo más importante, porque llevan la hemoglobina, la encargada de transportar el oxígeno. Medimos la concentración de hemoglobina corpuscular media, la concentración de otros componentes y medimos la hemoglobina como tal. Y vemos la amplitud de distribución del tamaño de esos glóbulos rojos, ¿sí? Para saber si son normales o no. Medimos los glóbulos blancos o leucocitos en la sangre para saber si están aumentados o no. Y las plaquetas o trombocitos para saber cómo está la función de la coagulación, que depende de las plaquetas, ¿sí? Entonces hacemos recuentos celulares, medición de la hemoglobina en sangre y se pueden hacer curvas y resultados, ¿sí? Los cálculos o la medición de los parámetros en sangre los hacen aparatos, máquinas preparadas específicamente
para tal fin. Los recuentos leucocitarios, que son los recuentos de glóbulos blancos, también los hacen máquinas preparadas para tal fin. ¿Hay algunas fuentes de error? Sí, pero las máquinas se han ido perfeccionando y cada vez son más específicas y dejan los errores de lado. ¿Sí? Bien. Tenemos valores normales de un hemograma. Por ejemplo, hemoglobina en sangre, que lo llamamos hemoglobinemia, en el varón son una hemoglobina de 13 a 17 normal, en la mujer de 12 a 15 normal. El hematocrito de 42 a 52 es normal en el varón y de la mujer de 36 a 46 es normal. La concentración eritrocitaria, o lo mismo decir, la cantidad de glóbulos rojos en sangre, es mayor a 4,5 millones hasta 5,8 millones. ¿Sí? Eso es lo normal. Del volumen corpuscular medio, que es el tamaño del eritrocito, entre 80 y 100 está perfecto, es normal. De la hemoglobina, ¿sí?, corpuscular media, que está dentro del glóbulo rojo, 27 a 33 es normal. De la concentración de esa misma hemoglobina, de 33 a 35 está bien. Y de la redistribución, de 12 a 14 está bien. Bien, ahora otra cosa importante, los glóbulos blancos, o lo que llamamos concentración leucocitaria, de leucocitos, que significa glóbulos blancos. Tenemos 4.400 hasta 11.300 en sangre, es normal. Concentración plaquetaria o cantidad de plaquetas en sangre o trombocitos, generalmente, ¿sí?, hablamos de 100.000 a 400.000 aproximadamente, lo cual es normal. ¿Sí? Bien, nosotros detectamos una anemia, por ejemplo, cuando tenemos una hemoglobina menor a 12 en una mujer y menor a 13 en el hombre. Pero hay que tener en cuenta que la embarazada es menor a 11. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Luego tenemos los glóbulos blancos, en la cual podemos decir que tenemos una leucopenia cuando tenemos menos de 3.000 glóbulos blancos, o una leucocitosis, que es el aumento, cuando tenemos más de 11.000. Tenemos una neutropenia, que es descenso de los neutrófilos, cuando tenemos menos de 1.500, y una neutrofilia, que es el aumento de los neutrófilos, cuando tenemos más de 7.500. Tenemos una linfopenia cuando tenemos menos de 1.000 linfocitos y una linfocitosis cuando tenemos más de 4.000. Monocitos, monocitopenia menor a 200, monocitosis mayor a 800. Eosinopenia, eosinófilos menor a 40, eosinofilia mayor a 450. Basófilos, vasopenia menor a 20, basofilia mayor a 150. Bien. El frotis de sangre. El frotis de sangre es sacar una muestra de sangre periférica y, como se muestra en la figura, extenderla en un portaobjeto. Esto lo hace el hematólogo
para poder ver las características de la sangre. Ya no tanto el recuento, sino las características. Lo más importante de esto es saber qué es un frotis de sangre periférica o una punción de médula ósea también, porque se las vamos a tener que dar al hematólogo, que es el encargado de hacerlas e interpretarlas. Es lo más importante. Acá está la punción, que se llama punción aspiración de médula ósea, para poder ver los componentes de la médula ósea, quién fabrica la sangre. Entonces es importantísimo saber. En este caso, bueno, una punción de médula ósea normal. ¿Sí? Bien. Esto es específico del hematólogo. Bien. Después tenemos estudios de la coagulación, que son específicos. ¿Para qué? Para detectar por qué la persona tiene un sangrado. Entonces tenemos tiempo de protrombina, tiempo de trombina, TP y TT, así se los llama, tiempo de tromboplastina parcial activada, APTT. ¿Por qué se los digo? Porque cuando les pidan un estudio de coagulación les van a pedir: solicito coagulograma, por ejemplo, o estudio de la coagulación, TP, TT y APTT, y no van a saber cómo facturarlo, porque no lo saben, porque son siglas muy específicas de los estudios de sangre. Entonces, a partir de hoy ya lo sabemos. Nos van a pedir TP y TT o TP y APTT. Esos son los estudios de coagulación en sangre. Tienen nombres muy difíciles, lamentablemente. Bien, tenemos algunos estudios por imágenes de los ganglios para evaluar tumores, como por ejemplo la centellografía o la tomografía por emisión de positrones, que puede detectar alteraciones localizadas. Bueno, en este caso tenemos varias alteraciones en nuestro paciente. En principio tenemos una masa mediastinal muy grande. Bien. Perfecto. Ya dijimos que todos los valores de la sangre se obtienen por métodos automáticos. El enfermero o el médico le sacan la muestra, o el técnico de laboratorio, le sacan la muestra de sangre a nuestro paciente, la llevan y la procesan. Muy bien. Y solo para tener en cuenta algo que ya hemos hablado, es el paciente con ganglios aumentados, llamado adenomegalia. Hay que preguntarle siempre la edad, cuándo apareció, cómo apareció, si apareció asociado a una infección o no, o sin relación previa. En este caso, vemos un paciente con una gran deformación de la piel y las estructuras del cuello por una gran adenomegalia cervical derecha. ¿Sí? Está localizada y en este caso era una enfermedad de Hodgkin o lo que llamamos linfoma Hodgkin. En este caso tenemos un paciente con una enfermedad viral
que presenta un rash o un exantema, y en este caso adenomegalias que son más visibles del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Sí? Por eso es importante saberlo. Ahora, los ganglios linfáticos se pueden infectar y salir secreción purulenta dentro de los mismos. Entonces un paciente que nos dice que tiene un ganglio hinchado, y que aparte se dañó la piel y tiene fiebre, nos lleva a pensar en una infección de ese ganglio. ¿Sí? Y con esa infección de ese ganglio, obviamente, tiene que ver al clínico y luego al infectólogo, porque lo que va a hacer el infectólogo es justamente hacer una punción del ganglio, una biopsia, para ver qué está pasando dentro. ¿Sí? En este caso, la punción biopsia muestra unas células que son características del linfoma no Hodgkin. Bien. Otro puede ser el paciente con un aumento en la masa abdominal que se llama esplenomegalia. El bazo en nuestro organismo es el que puede ser el asiento de los linfomas, donde empiecen a crecer primariamente los linfomas. Muy bien. Perfecto. Bien, y con esto pasamos a la última parte de nuestra teoría, que es el uso de interpretación de los exámenes de laboratorio. Esto es muy importante y muy frecuente, ya que el paciente pueden pasar dos cosas: venga con un pedido de laboratorio, ¿sí?, que esto es de todos los días, o que venga con un laboratorio ya hecho y en base a eso nos pida la consulta con el médico. Bien, entonces, ¿qué va a tener el examen de laboratorio? El hemograma, que es el análisis justamente de los componentes de la sangre. Va a tener el recuento de glóbulos rojos, generalmente primero, que expresa el número de glóbulos rojos en función de un volumen. La hemoglobina plasmática, la cantidad de hemoglobina que está dentro del eritrocito. Se presenta o se inscribe el resultado de hemoglobina plasmática cada 100 mililitros de sangre. Después vamos a tener el hematocrito, que es el volumen total de glóbulos rojos en nuestro paciente. Bien, y después vamos a tener lo que se llaman índices hematimétricos. Nosotros ya los vimos, pero solamente el repetirlos para recordar que se llaman índices hematimétricos: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Las patologías obviamente relacionadas con los eritrocitos alteran estos parámetros. ¿Sí? Ya habíamos dicho que una puede ser la anemia, con una concentración de hemoglobina menor a 13 en el hombre, una concentración de hemoglobina menor a 12 en la mujer y menor a 11 en la embarazada. El primer paso es darle un turno con el clínico a la mujer, al hombre, con el ginecólogo obstetra a la mujer embarazada. ¿Sí? Lo otro es descartar que solamente tenga anemia y no otra alteración conjunta.
Bien, policitemia. Ya habíamos dicho que la disminución se llamaba anemia y el aumento se llama policitemia, que es el aumento de la masa eritrocitaria, con una hemoglobina que supera los 17 en el hombre y los 15,5 en la mujer. Bien, en cuyo caso también vamos a darle un turno con el clínico y un turno con el hematólogo. Bien, leucocitos o glóbulos blancos. Tenemos la neutrofilia, por un lado, que es el aumento de los neutrófilos, más de 7500. La neutropenia, que es menos de 1500 neutrófilos. Tenemos la basofilia, la eosinofilia, la vasopenia, la eosinopenia. La linfocitosis, ¿sí?, que es muy frecuente por las infecciones virales. Y luego tenemos la linfopenia. Tenemos, en el caso de las plaquetas, la trombocitopenia, cuando están disminuidas las plaquetas en sangre, con un recuento menor a 150.000. Y tenemos la trombocitosis, cuando están aumentadas por encima de 400.000. Otro parámetro que se pide muy frecuentemente y no se sabe qué es la eritrosedimentación. Las personas habitualmente no saben qué es y el secretario o secretaria tampoco, porque lamentablemente no nos enseñan qué es. Ahora, ¿para qué sirve y qué es? Es importante acordarse. La eritrosedimentación es justamente la colocación de los glóbulos rojos en un tubo y medir cuánto decantan, ¿sí?, en una hora. Lo normal en una mujer en la primera hora es que desciendan 15 milímetros o menos y en el hombre 20 milímetros o menos. ¿Por qué es importante este estudio? Porque si la eritrosedimentación está aumentada, implica que puede haber alteraciones en la sangre como las infecciones sanguíneas, ¿sí? Las infecciones que están en la sangre pueden ser virus o bacterias. Y también puede hablar de alteraciones neoplásicas, de cánceres, ¿sí? Bien. Después tenemos creatinina en sangre. La creatinina, ¿sí?, es una proteína que se libera a la sangre desde el metabolismo y se filtra por el riñón. Cuando está alterado el riñón, la creatinina sube. El valor normal es entre 0,6 y 1,2. Si la creatinina sube por encima de 1,2, hay un daño renal en el paciente. Debe verlo un clínico y posteriormente un nefrólogo. Glucosa. La glucemia, ¿sí?, es la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. La hiperglucemia justamente es el aumento de esa glucosa en sangre, y lo importante es porque nosotros con este parámetro de laboratorio vamos a hacer diagnóstico de diabetes. La hipoglucemia. La hipoglucemia es cuando baja el azúcar en sangre y generalmente es por ayuno, ¿sí?, por no haber comido. Otro parámetro que no se enseña es el ionograma, el recuento de iones
en la sangre que tienen que ver con la vida del paciente, que es por ejemplo el sodio. Entonces nosotros medimos lo que se llama natremia, que es la medición del sodio. Informa la concentración del sodio en sangre y lo normal es 136 a 146. Bien, el otro electrolito que medimos en el ionograma es el potasio, que lo llamamos potasemia o calemia. ¿Sí? Es lo mismo, son sinónimos. El potasio en sangre tiene un valor entre 3,5 y 5,1. La hipopotasemia, la disminución del potasio en sangre, por ejemplo, pérdidas renales, puede ser grave y llevar a la muerte del paciente. La hiperpotasemia, ¿sí?, generalmente puede ser por daño de los eritrocitos, como una hemólisis, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces en esos casos que aumenta o desciende el potasio, aumenta o desciende el sodio, hay que derivar al paciente con un turno para el clínico y posteriormente, de acuerdo a lo que encuentre el clínico, puede pedir una interconsulta con el nefrólogo. ¿Sí? Bien. Bicarbonato. El bicarbonato en sangre tiene el papel de cuidar el pH sanguíneo. Por eso es tan importante. Cuando lo medimos, el valor normal es de 23 a 27. ¿Sí? La idea es que no varíe mucho más que ello. El cloro es otro electrolito, que a veces se mide con el ionograma y a veces se mide aparte. El cloro normal va entre 95 y 105. ¿Sí? Se ven alterados generalmente cuando hay una deshidratación importante, diarreas, vómitos, etc. Bien, la bilirrubina es un producto del metabolismo del hígado. ¿Sí? Y su valor normal es entre 0,2 y 1 miligramo decilitro en sangre. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque cualquier alteración hepática y obstrucción de los canalículos hepáticos con ictericia o hepatitis e inflamación hepática va a cursar con color amarillento de piel y mucosas. ¿Sí? Bien, lo mismo que las transaminasas. Las transaminasas son enzimas hepáticas que también hablan de daño hepático. ¿Cómo se llaman? Aspartato aminotransferasa, AST, también denominada transaminasa glutaminoxalacética, que en realidad nosotros le decimos GOT. Y después tenés la alanino aminotransferasa, también llamada transaminasa glutamico pirúvica o GPT. Entonces cuando nosotros pedimos transaminasas, pedimos transaminasas GOT y GPT, que son los marcadores del daño hepático. ¿Sí? Nada más, eso es lo que pedimos. La fosfatasa alcalina también es un marcador de daño de los órganos, ¿sí?, a tener en cuenta. El proteinograma, que son la cantidad de proteínas en sangre, y su valor oscila entre 6 y 8. La más importante es la albúmina. Es la proteína más importante de la sangre y tiene una concentración de entre 3,5 y 5.
Si tiene una concentración menor, estamos ante una hipoalbuminemia, lo cual es grave. ¿Sí? Por lo tanto, el paciente o la paciente debe ver al clínico. Bien. Otra cosa es que medimos es el ácido úrico, que debe estar por debajo de 8 miligramos de cilitro. La hiperuricemia es característica de una enfermedad llamada em, artropatía gotósica o gota. ¿Sí? Bien. En principio, todo lo que vimos es lo más importante y lo que van a encontrar en el día a día cuando estén cumpliendo sus funciones. Al dar un turno, al recibir un paciente, al recibir una historia clínica de derivación, al recibir un laboratorio, al recibir un pedido de laboratorio. Todas estas patologías y terminología médica que hemos visto en forma exhaustiva y profunda, pocas veces se enseña como tal y se aprende sobre la marcha. Yo las animo muchísimo a seguir practicando, a seguir perfeccionándose y sobre todo a seguir releyendo todo lo que hemos estudiado. Les doy las gracias por habernos acompañado, por haber estado, por haber aprendido. Les deseo lo mejor. Saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Les he dejado 2 libros de consulta maravillosos y he visto sus avances a través del primer parcial que han sido muy pero muy buenos. Vamos a tener un parcial que no va a ser difícil para nada, sino más que nada de integración de los conceptos que hemos visto, para que les sirva de repaso para el día a día. Yo me despido, les deseo un gran trabajo profesional, sé que a esta altura son excelentes profesionales, que nos seguimos formando día a día, y les dejo un abrazo enorme y el contacto para que cualquier cosa que tengan, cualquier pregunta, cualquier cuestión, podamos resolverlo. En este caso, en este camino, no están solas. Es un camino hermoso formar parte del equipo de salud y en cada lugar al que uno va siempre tiene capacitaciones que tiene que aprovechar y seguir leyendo. Desde acá me despido con un abrazo enorme y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.